Bien, en el segundo bimestre empezaremos tratándole el tema de transformada y series de Fourier, y para eso vamos a definir lo siguiente. La transformada es una transformación de dominio. La transformada de Fourier es una transformación que cambia del tiempo hacia la frecuencia angular. Aquí vemos unas gráficas de referencia de qué es lo que hace la transformada de Fourier, que es un mapeo y usa las propiedades de la aproximación. Entonces vamos a definir la serie de Fourier, que es una aproximación de una señal mediante señales cosinoidales, bases ortogonales. En general tenemos que x de t es igual a un medio de a sub 0 más la sumatoria de n desde 1 hasta el infinito de an coseno de npi por t sobre l más bn seno de npi por t sobre l. Entonces vamos a definir que esta es una fórmula. Tenemos que A0, A sub n y B sub n son coeficientes de la serie de Fourier y vemos cuáles son los valores de estos mismos. Tenemos que A sub 0 es igual a 1 sobre L, que en este caso L va a ser el periodo, es la integral de menos L hasta L de X de T, diferencial de T. Luego vamos a tener a N, que es igual a 1 sobre el periodo, por la integral desde menos L hasta L de X de T, coseno de N pi T sobre el periodo. Y luego tenemos Bn, que es 1 sobre el periodo, por la integral desde menos periodo, desde la parte negativa del periodo hacia la parte positiva de x de t, seno de n pi t sobre el periodo. Tenemos la imagen número 2. Y entonces tenemos la imagen número 2 en donde tenemos un breve reconteo de qué es lo que pasa con seno de WT, en donde la W es la frecuencia y la frecuencia es igual a 2pi sobre el periodo. En las series de Fourier armónicas tenemos que n es igual a 1 cuando la frecuencia es igual a pi sobre periodo, y eso es igual a 2pi sobre periodo. El periodo es igual a 2 por L. Cuando n es igual a 2, la frecuencia va a ser igual a 2pi sobre L, igual a 2pi sobre periodo, y el periodo va a ser igual a L. Aquí tenemos ejemplos de señales cuadradas en donde vamos a ver el valor de A sub 0, AN y BN, cuando son pares e impares. Si tenemos que es un componente par, A sub 0 y AN van a ser, BN va a ser igual a 0. Pero cuando sea impar, sí vamos a tener que hacer el cálculo porque Bn, vamos a ver si An y A0 son iguales a 0. Tenemos la imagen 2 en donde vemos la fórmula general de la serie de Fourier que se usa para x de t aperiódica en un intervalo simétrico. Vemos que L es un extremo del intervalo simétrico y tenemos ejemplos. Las condiciones de ortogonalidad de seno y de coseno. N siempre tiene que ser una variable discreta de la señal y aquí tenemos la fórmula que vimos al principio. X de t de 1 sobre el periodo, que en este caso definimos que era 2, de a sub 0 más la sumatoria de n1 hasta el infinito de a n coseno de n pi sobre L por t más Bn. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es encontrar el componente de A sub 0. Y para eso vamos a definir que son armónicos y es importante entender que el sexto armónico es el que no daña, el sexto armónico es el que daña los equipos electrónicos y electrodomésticos. Entonces los armónicos parten a partir de esto. Luego tenemos las gráficas de simplicidad que ya habíamos visto y luego pasamos a series de Fourier de medio rango con senos y cosenos, en donde x de t siempre va a ser aperiódica en un rango de 0 hasta L y no va a ser simétrico. Tenemos que x de t cuando es par, tenemos que x de t va a estar definida entre los valores de 0 hasta t y de t hasta 1 y de x menos t de menos 1 hasta t y esto hasta 0. Un intervalo, tenemos tiempos anteriores. Luego tenemos la componente impar, en donde va a ser igual a un medio de a sub 0, más la sumatoria de n desde 1 hasta el infinito de a n coseno de n pi t sobre L.
Serie de Fourier para cosenos. Cuando es una componente par, vamos a tener que A de t va a ser igual a A1 más A2, que en este caso estamos viendo que es la definición desde -1 hasta 0 y de 0 hasta 1. Vamos a tener la integral de eso. A1 definimos que es igual a A2. A t va a ser igual a 2 veces A1 o 2 veces A2. Y podemos definir como la siguiente expresión, la integral de -1 hasta de menos L hasta L igual a 2 veces la integral de 0 hasta L. Luego tenemos que A sub 0 va a ser igual a 1 sobre L integral de menos L hasta L x de t diferencial de t, que va a ser lo mismo que 2 sobre L integral de 0 hasta L x de t diferencial de t. A n va a ser igual a, tenemos otro ejemplo, a n va a ser igual a 1 sobre L integral de menos L hasta L de x de t coseno de n pi t sobre L por el diferencial de t, que va a ser exactamente igual a 2 sobre L por la integral de 0 hasta L de x de t coseno de n pi t sobre L diferencial de t. Tenemos la imagen 5, en donde estamos viendo qué pasa con la componente impar de x de t cuando 0, desde 0 hasta t y de t hasta 1 y de menos x de menos t desde menos L hasta t y después hasta 0. Y estamos viendo la ecuación de x de t, que es igual a la sumatoria de n cuando vale 1 hasta el infinito, de bn por el seno de n pi sobre L por t, y bn tiene el valor de 1 sobre L por la integral de menos L hasta L. X de t es el componente impar por el seno de n pi t sobre L, que también es impar por diferencial de t. Y recordemos lo siguiente, una multiplicación de componentes pares por pares es igual a un componente par, un impar por un impar es igual a par, y un par por un impar es igual a impar. Con esto pasamos a Bn, sabemos que es 2L por la integral de 0 hasta L de x de t, seno de n pi sobre L por t. Luego vamos a ver series de Fourier para señales periódicas, en donde x de t es periódico con un periodo igual a la frecuencia de 2pi sobre periodo. Y la serie de Fourier de este tipo se repite el trazo de x de t de forma periódica con un periodo constante de 2 veces L. Pasamos a la imagen número 6, en donde tenemos que x de t es igual a 1 medio de a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 de a n coseno de nw0t más bn seno de w0t. Y proseguimos con imagen 6. Vemos que AN es la fórmula que ya habíamos definido, que es 2 veces sobre el periodo por la integral del periodo de x de t coseno de n, la frecuencia angular de t. Y Bn, que es igual a 2 sobre periodo por la integral del periodo de x de t, seno de n frecuencia angular diferencial de t. Luego tenemos un ejemplo en donde nos pide calcular la serie de Fourier de la siguiente señal. Vemos la gráfica de una señal que es continua en 1 desde -2 hasta 0. Tiene una discontinuidad en el eje de las y. Y vemos que nuevamente existe para los valores de 0 hasta 2 en 2. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar. Vemos que el periodo en este caso es de L2 y lo que hacemos es reemplazar. Vemos que es 1 sobre 2 por A sub 0 más la sumatoria, esta es la fórmula general, y luego primero encontramos A sub 0 reemplazando. Es 1 medio por la integral de -2 hasta 2, en este caso por x de t diferencial de t, y luego vamos a separar esta fracción porque esta integral porque es discontinua en dos diferentes integrales. La integral desde -2 hasta 0 y la integral desde 0 hasta 2. Luego operamos esto y nos va a quedar que A sub 0 es igual a 1 medio de t evaluado entre 0 y -2 más 2t evaluado entre 2 y 0, y eso nos va a dar igual a 3. Luego pasamos a calcular A sub n, donde A sub n va a ser igual a 1 sobre 2 por la integral de -2 hasta 2 de x de t coseno de n pi t sobre 2 por el diferencial de t.
Y luego reemplazando esto vamos a tener que a n va a ser igual a un medio coseno, nuevamente separamos por la discontinuidad, va a ser igual a la integral desde -2 hasta 0 del coseno de n pi t sobre 2 más la integral de 0 hasta 2 más la función. Luego realizamos una resolución y mediante identidades trigonométricas llegamos a que a sub n es igual a 1 sobre 2, que multiplica a 2 sobre n pi por el seno de 0, menos seno de menos n pi, más 4 sobre n pi, seno de n pi menos seno de 0. Sabemos que el seno de 0 va a ser 0. Y después de reducir los términos que se hacen 0, pasamos a decir que a sub n va a ser igual a 1 medio de 2 sobre n pi, seno de n pi, más 4 sobre n pi, seno de n pi. Como vemos que son impares, a sub n va a ser igual a 0. Pasamos a la siguiente imagen, en donde calculamos Bn. Bn va a ser igual a un medio de la integral de -2 hasta 2 de x de t seno de n pi t sobre 2 diferencial de t. Luego vamos a hacer reemplazar esa fórmula y vamos a dividir en las dos integrales desde -2 hasta 0 y de 0 hasta 2. Y luego evaluamos la integral. Bn va a ser igual a un medio del que multiplica a -2 sobre n pi coseno de n pi t sobre 2, evaluado entre -2 y 0, y eso se resta a la otra integral, que va a ser 4 sobre n pi coseno de n pi t sobre 2, evaluado entre 0 y 2. Con identidades trigonométricas encontramos que Bn va a ser igual a 1 sobre 2 multiplicado a 2 n pi coseno de n pi menos 1 menos 4 sobre n pi coseno de n pi menos 1. Y nuevamente con identidades trigonométricas reducimos la ecuación y vemos que Bn es igual a un medio que multiplica a -2 sobre n pi, que multiplica a -1 a la n menos 1. Y luego simplificamos términos semejantes y obtenemos que Bn es igual a -1 sobre n pi, que multiplica a -1 a la n menos 1. Luego reemplazamos en la fórmula original y vemos que la respuesta es 3 medios más la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito, y reemplazamos en este caso a n, que sería 1 sobre n pi, que multiplica a 1 menos 1 a la n, y eso por seno de n pi t sobre 2. Luego nos piden encontrar la serie de Fourier de la siguiente señal. Vemos que esta es una señal periódica con un periodo de 2 y una frecuencia angular de 2 sobre 3. Y vamos viendo nuevamente que a sub 0 es igual a 2 sobre t, integral del periodo de x de t con respecto a t. Y después de hacer la resolución como la hicimos antes, obtenemos que a sub 0 va a ser igual a 8 tercios. A n va a ser igual a 2 sobre t integral de t, x de t coseno de n, frecuencia angular de t, diferencial de t. Y a n es igual a 2 tercios integral de -1 hasta 2 de x de t coseno de n, 2 tercios de pi, pt, diferencial de t. Luego tenemos que de resolver nuevamente separando entre dos diferentes integrales. A n va a ser igual a 4 sobre n pi seno de 2 tercios n pi. Pasamos a la imagen 10 en donde vamos a encontrar Bn. Sabemos que Bn es igual a 2 sobre t integral del periodo x de t, seno de n por W0t diferencial de t. Bn va a ser igual a una operación matemática en donde vamos a hacer una integral de -1 hasta 1, y después de hacer la evaluación vamos a concluir que Bn es igual a 0 por el signo, y este desaparece. Luego tenemos la forma armónica, en donde el coseno de A más B va a ser igual al coseno de A por el coseno de B más el seno de A por el seno de B. Y x de t es igual a un medio de A sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito, de cn coseno de n W0t más el ángulo de n. Cn sabemos que es igual
AN al cuadrado más BN al cuadrado y el ángulo es igual al arco tangente de menos BN sobre AN. Luego pasamos a la forma exponencial, que vemos que el coseno de alfa es igual a un medio que multiplica Euler J alfa menos Euler J alfa. El seno de alfa es igual a 1 sobre J2, que multiplica Euler a la J alfa menos Euler a la J alfa. Y definimos que esto es igual a X de t por la sumatoria de n cuando va desde menos infinito hasta el infinito, de dn, que es una constante, por Euler a la nwt. Pasamos a la siguiente imagen en donde tenemos la fórmula de dn, que sabemos que es 1 sobre t integral de t, x de t, Euler a la menos j, nwt, por diferencial de t. Y tenemos un ejemplo en donde nos piden hallar la forma compleja de la serie de Fourier. Para la forma compleja no se puede en señales periódicas, solamente con su forma armónica. Entonces aquí tenemos una señal con periodo de 3, porque empieza en -1 hasta 0 sería 1, de 0 a 1 sería 2 y de 1 a 2 cumpliría con su tercer periodo. Tenemos la fórmula de x de t, que ya sabemos que es la sumatoria de n cuando va desde menos infinito hasta el infinito de dn. Euler a la nj wt, y eso es igual a solamente reemplazar lo que tenemos. Ya tenemos t, ya tenemos w, la frecuencia, que es igual a 2pi sobre periodo, y el periodo definimos que era 3, así que es 2 tercios de pi. Luego tenemos dn es igual a 1 sobre t por la integral de t hasta 2 de x de t, Euler a la menos j, 2 tercios de n pi t por diferencial de t. dn va a ser igual a 1 tercio desde de la integral de menos 1 hasta 1 de 2, Euler a la menos j, 2 tercios de n pi t diferencial de t más integral de 0 hasta 1 de 0, que se va a hacer 0. Y luego concluimos que dn es igual a menos 1 sobre jn pi por Euler a la menos j 2 tercios n pi menos Euler a la 2 tercios n pi. Pasamos a la siguiente imagen, en donde vemos que el seno de alfa es igual a 1 sobre j2 por Euler a la j alfa menos Euler a la menos j alfa, en donde dn toma el valor de 2 sobre n pi, seno de 2 tercios n pi. Y pasamos a la equivalencia en dn, donde vemos que dn es igual a un medio de an menos jbn. Vemos que dn es complejo, sacamos eh, de dn su módulo, donde es re por dn al cuadrado más img por dn al cuadrado. Re con respecto a dn va a ser igual a n sobre 2 y img de dn va a ser igual a menos bn sobre 2. Realizamos el cálculo de módulos, encontramos el ángulo, decidimos que el ángulo de dn va a ser igual al arco tangente de menos bn sobre an. Y luego pasamos a integrales de Fourier, que son integrales que nos permiten aproximar una señal aperiódica en un rango de menos infinito hasta el infinito. X de t es igual a un medio de a sub 0 más sumatoria más la sumatoria de n cuando va desde 1 hasta el infinito por a n coseno de n pi t sobre L más bn seno de n pi sobre lt. Y en general, concluimos que coseno de WT y seno de WT, su frecuencia de n va a ser igual a n pi sobre L. Y finalmente tenemos una ecuación de la integral de Fourier, donde x de t es igual a la integral de 0 hasta el infinito de AW coseno de WT más BW seno de WT. Y AW definimos como 1 sobre W, integral de menos infinito hasta el infinito de x de t por coseno de WT. BW es igual a 1 sobre pi por la integral de menos infinito hasta el infinito de x de t seno de WT con respecto a t. Pasamos a la forma compleja de la integral de Fourier, en donde vemos que el coseno de WT es igual a un medio de Euler a la JWT más Euler a la menos JWT, y el seno es igual a 1 sobre J2, Euler a la menos JWT. Estamos viendo la ecuación de W, estamos viendo x de t es igual a 1 sobre, 1 sobre 2pi, integral desde menos infinito hasta el infinito de CW Euler a la JWT por DW.
Y CW definimos que es como la integral de menos infinito hasta el infinito de x de t, Euler a la menos JWT por diferencial de t. Si nos piden hallar la integral de Fourier de la señal que estamos viendo a continuación, reemplazamos en la primera fórmula de x de t, que es igual a la integral de 0 hasta el infinito, es la integral que tenemos al principio, y luego pasamos a lo siguiente, que sería calcular a sobre w, aunque sabemos que es 1 sobre pi por la integral de menos infinito hasta el infinito de x de t, coseno de wt diferencial de t, es igual a 1 sobre pi, que multiplica 1 sobre w por seno de 0 menos seno de 2w más 2w seno de 2w menos seno de 0. Concluimos finalmente que AW va a ser igual a 1 sobre pi W por seno de 2W y BW va a ser igual a 1 sobre pi, integral de menos infinito hasta el infinito de x de t seno de WT con respecto a t, en donde vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos anteriormente, pero incluimos una integral. Luego nos pide hallar la integral de Fourier de una señal aperiódica y vemos una señal que no cumple con el mismo periodo. Y empezamos a hacer un cálculo de x de t con respecto a 1 sobre pi, integral de 0 hasta el infinito de AW coseno de WT más BW seno de WT de W. AW es igual a la integral de menos infinito hasta el infinito de x de t coseno de WT y W es igual a la integral de menos de infinito hasta el infinito de x de t, seno de WT. La serie de Fourier se repite con los mismos cajones en WT y vemos los reemplazos de las fórmulas. AW es igual a la integral desde menos infinito hasta el infinito de 0 con respecto a t, y eso vamos a saber que es 0, más la integral desde menos 2 hasta 0, que eso sí tiene un valor, más la segunda integral después de la discontinuidad de 0 hasta 2, y más la discontinuidad que existe desde desde el punto 2 hasta el infinito, que sabemos que es 0. Después de realizar el desarrollo matemático, encontramos que AW va a ser igual a 1 sobre W seno de 2W más 2 sobre W seno de 2W, y eso nos da como resultado 3W seno de 2W. Pasamos a la siguiente imagen en donde encontramos el cálculo de sobre W, que es igual a menos coseno de WT sobre W evaluado entre menos 2 y 0, menos la evaluación entre 0 y 2 de lo mismo, y encontramos el resultado de BW, que es igual a 1 sobre W, que multiplica 1 menos coseno de 2W. X de t definimos como el valor que existe entre 1 sobre pi integral de 0 hasta pi de 3W seno de 2W por coseno de WT más 1 sobre W menos que multiplica 1 menos coseno de 2W seno de WT con respecto a W. Y tenemos una integral de Fourier compleja en donde vemos que x de t es igual a 1 sobre pi desde 0 hasta el infinito. Definimos los valores de estas ecuaciones y tenemos la siguiente fórmula, que x de t es igual a 1 sobre 2pi integral de menos infinito hasta el infinito de CW, Euler a la JWT con respecto a W, y CW es igual a la integral de menos infinito hasta el infinito de x de t con respecto a Euler a la menos JWT. Pasamos a la siguiente imagen en donde tenemos un ejemplo de cómo calcular la integral compleja de Fourier. Tenemos una señal primero triangular y después una señal rectangular de x de t de 1 sobre 2pi, integral de menos infinito hasta el infinito de CW por Euler a la JWT, diferencial de W, y CW ya habíamos definido en las fórmulas anteriores. Lo primero que hacemos es calcular CW y hacemos un cálculo con dos integrales, una desde menos 1 hasta 0 y otra desde 0 hasta 1, en donde CW tiene un resultado de 2 sobre W al cuadrado menos 2 sobre W al cuadrado, Euler a la JW menos 2 sobre JW, Euler a la menos JW. X de t es igual a 1 sobre 2pi, integral desde menos infinito hasta el infinito de 2 sobre W al cuadrado menos 2 sobre W al cuadrado, Euler a la JW. Lo único que hicimos en este caso fue reemplazar y posteriormente, como es una integral impropia, esto es un número. Pasamos a la siguiente imagen donde analizamos los criterios de convergencia entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier, y estos convergen
para cuando x de t es continuo en el tiempo y cuando x de t es discontinuo en el tiempo. Y vemos que si convergen o no convergen, tenemos una notación diferente. Y si se cumplen ciertos parámetros, como que tenga finito número de máximos y mínimos, que tenga un número finito de discontinuidades o que tenga discontinuidades finitas, no suelen ser asíntotas. Esto se resume a x de t sea siempre integrable en un rango desde menos infinito hasta el infinito. Y vemos que el criterio de convergencia es que la integral de menos w hasta w de x de t siempre tiene que ser mayor al infinito. Luego tenemos las propiedades de la transformada de Fourier. Vamos viendo de propiedad en propiedad y vamos viendo solo maneras sencillas de cómo calcular. Tenemos propiedades de aquí del 1 al 8, en donde solamente es cuestión de reemplazar fórmulas. Tenemos las siguientes fórmulas del 9 al 15 y tenemos fórmulas del 16 al 17 y 18. Luego pasamos a transformada de Fourier inversa, en donde vemos señales aperiódicas con respecto a t, fracciones parciales, consideramos w y obtenemos la siguiente fórmula de menos w al cuadrado es igual a jw al cuadrado. Pasamos a lo siguiente, que sería en este caso la transformada de Fourier, y la transformada de Fourier es igual al cambio del mapeo del dominio. La transformada de Fourier mapea el dominio de t y la frecuencia angular. Vemos cuáles son y cuáles no son mapeos. Vemos fórmulas aperiódicas y periódicas. Vemos en este caso hallar la transformada de Fourier de la siguiente señal aperiódica con el periodo igual a 3. Vemos un reemplazo de fórmulas, XJW, W es igual a 2pi sobre 3, DN es igual a 1 sobre T, y luego reemplazamos simplemente en las fórmulas. Pasamos a la siguiente, X de T, si X de JW es igual a la siguiente función, y vemos que en este caso utilizamos fracciones parciales para encontrar los valores de A y B, y luego tenemos de las condiciones de pares e impares. Encontramos las transformadas de Fourier de la primera forma y de la segunda forma y de la tercera forma. Aquí vemos ejemplos de la tercera forma y vemos la transformada de Fourier, y con esto concluimos el primer capítulo del segundo bimestre. Pasamos al segundo capítulo del segundo bimestre, en donde hacemos análisis de respuesta de frecuencia y vemos que es una expresión matemática que reúne las características de frecuencia de un sistema y permite analizar los componentes de frecuencia que puede manejar un sistema. Y vemos aquí los componentes de frecuencias de las señales, que son x de t, y de t, h de t. Vemos un sistema LTI en donde tenemos un estímulo y una respuesta. Y vemos que la respuesta de frecuencia es h de jw igual a y de jw sobre x de jw. Aquí vemos las validaciones de jw y entendemos que todo sistema, hablando de frecuencia filtrada, son determinados componentes en una señal de estímulo. Vemos que B1 es igual a B por L1. V2 es igual a V por L2, V1 por V2 es igual a V1 por V2 de los ángulos 1 y 2. Y luego tenemos un ejemplo en donde nos pide hallar la respuesta de frecuencia de un sistema descrito por Y', una ecuación diferencial, en este caso Y' de más 3Y igual a 2x de t. Esta es una ecuación diferencial y vemos que y de t es igual a y homogénea y y particular. Son respuestas transitorias y una respuesta permanente. La transitoria, la respuesta transitoria es limitada en el tiempo y depende de las estructuras del sistema, y la respuesta permanente depende netamente del estímulo. Y vamos a ver en esta parte la solución homogénea de y' de más 3y es igual a 0. Vamos a hacer un cambio de variable. Tenemos m' más 3m igual a 0. M en este caso va a ser igual a menos 3. Y tenemos
YH va a ser igual a C1 Euler a la menos 3T y la solución particular, la solución particular va a ser igual a YP, en este caso de particular va a ser igual a C2 Euler a la menos 4T y la solución particular va a ser igual a menos 4 C2 Euler a la menos 4T y al final y de t va a ser igual a y4 más la solución particular, igual a C1 Euler a la menos 3t, menos 10 a la Euler a la menos 4t, y de 0 igual a 2, de t igual a 0, y igual a 2. Y tenemos la respuesta de frecuencia que va a ser igual a la ecuación que tenemos en pantalla. La respuesta a x de t no se pierde. Y vamos a ver lo que tenemos aquí. Entendemos que JW al cuadrado por YJW más 3 de YJW igual a 2 de XJW. Hacemos un reemplazo y entendemos que H de JW es igual a 2 sobre 3 más JW. X de JW es igual a F de 5 Euler a la menos 4T, U de T, y eso con las propiedades que teníamos antes, entendemos que 5 sobre 4 más JW. Aquí encontramos con fracciones parciales, definimos que A es igual a 10, B es igual a menos 10, y si se pide la respuesta al impulso de h de t va a ser igual a f a la menos 1 de la integral de h de jw, h de t igual a f de a la menos 1, o sí, de 2 sobre 3 más jw igual a 2, Euler a la menos 3t, u de t. Luego pasamos a un sistema donde decimos que es suficiente para poner en marcha el sistema. HDT tiene la misma forma de la respuesta transistoria. Vemos el espectro de frecuencia, que en este caso es la amplitud, en una gráfica con la frecuencia con respecto a HJW y a la frecuencia versus HDF. La frecuencia sabemos que es igual a 2pi por la frecuencia va a ser igual a 2pi por f. Muestra la distribución de la amplitud de las componentes de f que maneja el sistema y nos pide graficar el espectro de amplitud. Si tenemos la siguiente ecuación, primero calculamos los módulos, y luego calculamos H de JW, que concluimos que es igual a 6 sobre 9 más W al cuadrado menos J, 2W sobre 9 más JW. Luego sacamos el módulo nuevamente, pero sin J. Y obtenemos que H de JW, el módulo de esto va a ser igual a 2 sobre raíz de 9 más JW al cuadrado. Hacemos un análisis y una tabla de valores para la gráfica y tenemos que la gráfica de F más cercana a cero tiende a ser mayor, de C o baja frecuencia, y la F cercana al infinito tiene HJW diferente de cero, altas frecuencias. Eso quiere decir que llegan a los kilo, megas y gigahercios, y el espectro de fase quiere decir que el gráfico va a estar relacionado con respecto a la frecuencia versus el ángulo, y a la frecuencia menos el ángulo, que en este caso sabemos que la frecuencia es igual a 2pi sobre f. Indica el corrimiento que la frecuencia tiene en el sistema a todos los componentes de f en la señal de estímulo. Indica el tiempo de retardado, el retardo del grupo de los componentes de f de la señal de estímulo al atravesar el sistema, y aquí vemos que delta T es igual a una constante, delta W es igual a delta ángulo sobre delta T, y en la práctica tenemos lo siguiente, que es igual al arco tangente de JM de HJW de R1 más JW. Vemos aquí una respuesta con distorsiones y alteraciones de las señales, si alfa de t es constante, si no es constante, el ruido de interferencia, señal ajena a la que es natural por default. Tenemos generar espectros de fase, nuevamente hacemos una tabla de valores y luego la reemplazamos. Luego tenemos la densidad espectral de energía, con señales de energía, energía y potencia. Energía ya sabemos que es igual al integral de menos infinito es el infinito de x al cuadrado de t con respecto a t. Y en periódicas, la energía sabemos que es 1 sobre el periodo por la integral del periodo de x al cuadrado de t con respecto a t. Y el teorema
Parseval quiere decir que es la integral de menos infinito hasta el infinito de x al cuadrado de t con respecto a t, y eso nos va a dar como resultado de 1/2pi, integral de menos infinito hasta el infinito del valor absoluto de xjw al cuadrado. Tenemos que la energía contenida en cada componente de F es una distribución de energía de la señal en su ancho de banda. El ancho de banda sabemos que es el rango o intervalo de frecuencia en el que se encuentran los componentes de F y se lo analiza con un gráfico de frecuencia sobre gamma. Tenemos la correlación del dominio de la frecuencia, que es Rxy por t, y eso es igual a x de t menos a x de menos t que multiplica a y de t. La frecuencia de Rx de y con respecto a t es igual a la frecuencia de x de menos t por y de t. Tenemos la propiedad de con autocorrelación, en donde igual utilizamos los módulos. Después tenemos filtros de frecuencia para señales continuas. Un filtro de frecuencia es un dispositivo que permite el paso de un grupo de componentes de frecuencia en un determinado rango de frecuencia o un ancho de banda. Vemos que un filtro ideal como ventajas presenta que no afecta la amplitud de los componentes de la frecuencia en la banda de paso. Vemos gráficas donde se muestra el filtro ideal, em, que elimina completamente los componentes de F en la banda de rechazo. Y como desventajas podemos decir que no se lo puede tener en la práctica, que su respuesta al impulso es igual a una respuesta transitoria y por ende no es causal, anticipa la respuesta y tiene un trazo par a t mayor o igual a 0. Los filtros pasivos son RLC, no modifican las señales sinusoidales ni requieren de un voltaje CC. Y los filtros activos son transistores, amplificadores operacionales, circuitos integrados y frecuencias de corte y ganancia. En los filtros pasivos tenemos una orden de una ecuación diferencial resultante del filtro, y si es mayor que la ganancia es más constante, y si es mayor requiere de más dispositivos. Vemos un circuito simple en donde hacemos todo el tema de filtros de primer orden. Vemos respuesta de frecuencia, frecuencia de corte, en donde en frecuencia de corte hablamos de condiciones. Para amplitud, la amplitud al cuadrado, la reducción en 0,707 es la amplitud. Consideramos la frecuencia de resonancia, que en este caso sería el valor absoluto de HJW al cuadrado igual a 0,5, y despejamos W. R va a ser igual a 1/WC, y la frecuencia en radianes va a ser WC e igual a 1/RC, y la frecuencia va a ser igual a 1/2pi RC, y esto va a estar ubicado en hercios. Tenemos fórmulas de respuesta al impulso, y en el último capítulo hacemos un análisis del sistema LTI usando Lagrange, transformada de Laplace, el mapeo al dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia angular completa. Vemos un ejemplo y vemos la transformada bilateral de Laplace, que es igual a Laplace de x de t es igual a x de s, y es igual a la integral de menos infinito hasta el infinito de x de t con respecto a Euler a la menos 3 diferencial de 3. Se analizan los valores de s para los valores de las dos integrales cuando convergen. Hay una región de absoluta convergencia. Es cónica resultante del intersecar dos conjuntos válidos de valores de S en donde cada integral converge. La transformada unilateral de Laplace, donde no es necesario analizar para t menor que cero en la mayoría de los casos. Vemos en este caso propiedades de Laplace, todas sus propiedades, y pasamos hacia la función de transferencia, en donde se reúnen características de estabilidad del sistema. Vemos válido solamente con condiciones iniciales, ejemplo, calcular la función de transferencia y nos dan una ecuación diferencial, es donde tenemos que utilizar Laplace. Y
culminamos con el análisis de estabilidad vivo. Border input, border output, en donde HD es igual a 5 menos C1, 5 menos, por 5 menos C2 sobre 5 menos P2, que multiplica 5 menos P2. Y en un ejemplo anterior podemos encontrar que si todos los polos están a la izquierda del eje vertical, el sistema es estable. Si al menos uno de los polos está sobre el eje vertical, el sistema es marginalmente estable, y si al menos un polo está en el lado derecho del eje vertical, es completamente inestable. Con eso culminamos el segundo bimestre y concluimos con el trabajo de recuperación para señales y sistemas digitales.